las cadenas caen a sus pies. Su nombre es Cristo, el victorioso Dios. Toda herida haya sanidad, sus promesas permanecerán. Su nombre es Cristo, el victorioso Dios. La batalla Él ganó, ya no hay dudas ni temor. Viviremos en la fe, que de la muerte nos resucitó. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Oh, 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 toda lengua te confesará y el mundo reconocerá que eres Cristo, el victorioso Dios. La batalla Él ganó, ya no hay dudas ni temor. Viviremos en la fe, de la muerte nos resucitó. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Oh, 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 abres tú el camino, parte las aguas y me haces andar. Tu espíritu me guía, conmigo vas. Abres tú el camino, parte las aguas y me haces andar. Tu espíritu me guía, conmigo vas. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Caminamos en tu poder, en tu espíritu y en tu amor. Cristo ya venció, Cristo ya venció. Oh, 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 Bienvenidas a todas y cada una de ustedes a esta conferencia virtual de mujeres ahora en Cristo. Estamos felices de poder recibirte y estamos aún más felices de poder experimentar a Dios en este tiempo y verlo cómo transforma tu vida a través de su palabra. Si te registraste en semanas anteriores, seguramente llegó a tu correo la bienvenida junto con 2 archivos imprimibles. El primero, quiero contarte, es una hoja para que puedas hacer tus notas que puedes imprimir las veces que quieras. Y el segundo, que también puedes imprimir las veces que quieras, es una bella porción bíblica, el versículo clave de esta conferencia, en forma de lettering y para colorear. Puedes
usar cualquier tipo de colores, acuarelas, lo que tu imaginación te dicte para que lo puedas imprimir, colorear, enmarcar, ponerlo de decoración en tu casa, pero sobre todo recordarlo cada vez que lo leas y recordar qué es lo que Dios te ha hablado en esta conferencia. Esperamos que este tiempo sea un tiempo donde te enamores más de Dios, pero también que sea un tiempo, un parteaguas para que puedas empezar a vivir una vida cada día más cerca de Cristo. Así que sin más, bienvenida y comenzamos. Bienvenidas a este congreso, a esta reunión digital de Ahora en Cristo. Es una reunión que hemos preparado para ti, que eres mujer, en este mes en donde se ha celebrado el Día de la Mujer. Básicamente queremos ver lo que dice la palabra de Dios respecto a la feminidad y cómo vivirla bíblicamente. Es un tema muy interesante desde una perspectiva masculina, pero sobre todo también desde una perspectiva femenina, el que tú puedas ser desafiada y el que puedas ser confirmada también, animada y esperanzada con la misma palabra de Dios. Es un placer y es un gusto poder recibirte con los brazos abiertos y acompáñame a orar para poder iniciar esta pequeña reflexión. Señor, gracias, Padre, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra y ver lo que tú quieres decirnos en este momento. Señor, te ruego por las personas que están del otro lado de la pantalla, Señor, en la comodidad de su casa, en la sala, Señor, en su habitación o en la oficina, Señor, en el lugar en donde ellas estén escuchando este mensaje. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo haciendo un trabajo a través de tu siervo, Señor, y entonces que más personas puedan conocerte detenidamente y contemplar tu rostro, tu perfección, Señor. Para gloria de tu nombre y para beneficio de nuestras almas. Te lo rogamos y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Transformadamente es el título de esta sesión y quiero iniciar preguntándote, ¿cuántas de ustedes han intentado transformar su manera de ser y han fracasado en el intento? Hay una anécdota que dice que había una chica llamada Sara que había asistido con regularidad a sus sesiones de consejería. Esta chica entonces había estado viendo el asunto de los límites en su vida, pero en una ocasión agregó un tema diferente, un tema que no se veía venir al respecto, y entonces Sara dijo en su sesión: tengo problemas con una chica. Primeramente, come sin control. Tiene un vocabulario áspero. No es confiable y me hace quedar mal todo el tiempo. Pareciera que el dinero le quema las manos porque gasta demasiado y no me devuelve nada. Y con frecuencia miente para quedar bien frente a sus amigas. ¿Por qué nunca me habías contado o hablado de ella?, preguntó su consejera. Sara bajó la mirada e hizo una pequeña mueca con la boca y de disgusto, y entonces levantó nuevamente la mirada y dijo: porque soy yo. Qué interesante. La Biblia dice en Romanos 12:2, en la Nueva Biblia de las Américas: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este versículo es el que vamos a estar viendo aquí en los próximos minutos, en donde estaremos haciendo un énfasis a no adaptarnos a este mundo y transformándonos mediante la renovación de la mente. Eso es muy importante porque Sara se había dado cuenta de que había algo adentro más allá de lo que podía controlar. Sara está muy influenciada por el ecosistema que la rodea y que no se ha dado cuenta que está adaptándose a varias influencias formativas. Y no necesariamente negativas, influencias que están ejerciendo una presión para llevarla a desear, a pensar y a actuar como el mundo quiere que ella piense. Y entonces sucede que ella no está conforme con lo que el mundo le ofrece y sucede un bucle bastante interesante, una espiral descendente. E incluso ha comprometido sus principios y sus valores a costa de placer.
Y al igual que Sara, podrías estar hoy sintiendo lo mismo. Podrías estar insatisfecha, ansiosa, triste, impaciente, desordenada o teniendo una presión social, ¿sí? Mujer, escúchame bien, quiero ser muy empático con esto. Mujer, el problema no es tampoco tu apariencia física. Tampoco es la familia donde te tocó crecer. Ni siquiera es el código postal de tu zona donde actualmente vives. Es más, a veces, esa presión social es autoimpuesta. No te creas esa mentira. Porque esa presión tiende o te va a llevar a deformar tu alma. Detén tu mente por un momento. Préstame mucha atención. Respira hondo. Imagino que tienes muchos pendientes ahora mismo y podrías estar diciendo, es que tengo mucha prisa, ¿qué es lo que queremos estar tratando? Bueno, supongo que tienes muchos pendientes en la casa, con tu familia, con tus hijos, los quehaceres del hogar, pero te pido por un momento que puedas fijar tu pensamiento en lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Número 1, déjame de contarte que el problema que tanto nos acecha o del que tanto estamos rehuyendo es que el problema lo llevas adentro. ¿Me escuchaste bien? El problema lo llevas adentro, no es tu apariencia física, no es la familia que te tocó, no es la zona postal en donde vives actualmente, no es todo eso. El problema lo llevas adentro. Y sí, el problema está en tu corazón, en tu interior, en tu mente y en tu cuerpo. Son inadecuados para experimentar una vida, una nueva vida por sí solos. Los deformó el pecado y también desfiguró tu identidad original. En lugar de intoxicarte en cómo controlar y manipular a los demás, controlar tus circunstancias y manipular a otros, ¿has considerado la responsabilidad de asumir tus propios actos, tus emociones y tus pensamientos? Los doctores Henry Cloud y John Townsend dicen que somos nuestro peor enemigo, porque un problema externo es más fácil de enfrentar que uno interno. Qué poderosa frase, ¿no te parece? Y la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4:4, en una traducción en lenguaje actual, dice algo que también puede impactar tu mente hoy. Y que cada uno de ustedes o cada una de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo santo y algo sagrado y digno de respeto. La Biblia tiene algo que mencionar respecto a nuestro ser, a nuestra alma, ante este vaso, ¿sí? Este cuerpo. Entonces, primeramente el problema lo llevamos dentro. Nosotros somos el peor enemigo porque nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. La segunda cosa que quiero mencionarte aquí es de que normalmente para poder traer una transformación de nuestro ser y fracasar en el intento, normalmente muchas personas utilizan la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad por sí sola puede ser un método de cambio más común y corriente que este mundo puede ofrecernos. ¿Pero por qué lo menciono así? Porque cuando nosotros ponemos a la fuerza de voluntad por sí sola como un agente de cambio, podemos llegar a poner a la fuerza de voluntad como un ídolo inútil. ¿Me escuchaste bien? La fuerza de voluntad por sí sola es un ídolo inútil. Y entonces no va a traer ningún cambio a tu vida verdaderamente significativo. Checa lo que la Biblia también tiene que decir en Colosenses 2:20 en una nueva traducción viviente. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal.
Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Todas esas cosas que parecieran como piadosas, la abnegación, la devoción o la disciplina corporal, no ayudan para poder quitar o extirpar o vencer esos malos deseos que combaten en nuestro interior. Necesitamos ir más profundo, a una raíz del problema. Para encontrar victoria de tus malos deseos, de nuestros malos deseos, hay que recordar que el proceso de transformación comienza en la renovación de nuestra mente. Una mente que reflexiona, que medita y que actúa, entonces va a tener un cambio significativo. Ir del caos al orden empieza de adentro para afuera. Tú cuando haces el aseo no barres de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Piensa en esto. ¿A quién no le encanta la idea de una casa renovada? ¿Sí? Hay programas de televisión, hay canales de YouTube también, y entonces imagina que le tienes lindas macetas con plantas hermosas en esta casa renovada, lindos cuadros con tu familia y decoraciones que te agradan y esas cosas muy femeninas de Pinterest, ¿no? Nos pintan una casa renovada. A todos nos encantaría tener una casa como la pintan en redes sociales. Pero para que tu mente sea renovada, debes darte cuenta en dónde estás plantada y por qué haces lo que haces. ¿Sí? Necesitas deshacerte de esa vieja manera tuya de ser para que suceda esa renovación de raíz profunda que tanto anhelas. De otra forma, tratarás de conformar tu realidad a cómo eres y no a cómo es. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú puedas experimentar una nueva vida, para que tu mente sea renovada por la mente de Cristo. Tu identidad no basada en tu fuerza de voluntad o en esos efímeros destellos de motivación, porque se acaban. El propósito de esta clase de transformación que la Biblia expone es un cambio de naturaleza en tu capacidad psicológica de entender, razonar y decidir. Y eso no significa ser la mejor versión de ti misma, como muchas personas hablan allá afuera. Porque esa versión es un alma egoísta y alejada de Dios. Un alma transformada por Dios es aquella mujer que reflexiona, que medita y que actúa, que acciona conforme a las palabras del Rey Jesucristo. El único que murió y resucitó y que te dejó al Espíritu Santo para que con poder puedas vivir plenamente, agradando a tu diseñador y a tu creador, Dios. Lo contrario a ver una mujer así es cuando sucede con una mujer que está tomando la forma de lo que el mundo quiere que piense. Aunque sea una mujer ejemplar, Por ejemplo, que sea profesional, que sea exitosa moral y éticamente, o que tenga un cuerpo fitness. Si su mente no está siendo conformada a la de Dios, está adaptándose a este mundo. Y por lo tanto, está en una vida fuera de Cristo. Y si está fuera de Cristo, será condenada a la muerte eterna. Qué interesantes pensamientos, ¿no te parece? Pero la palabra de Dios dice lo siguiente en Proverbios 23:7. Es de esos versículos que son unas joyas cuando los encuentras. Y Proverbios 23:7 en la Nueva Biblia de las Américas dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. El doctor Miguel Núñez opina sobre este versículo lo siguiente: la manera en que pensamos refleja lo que realmente somos y determina lo que hacemos. Por eso es muy importante que hacia dónde están dirigidos nuestros pensamientos, qué es lo que reflexionamos, qué es lo que meditamos, cómo actuamos, qué voces estamos escuchando. Para perfilarme al final de esta pequeña reflexión o un devocional en Romanos 12:2, déjame decirte lo siguiente.
Las mujeres que participarán en esta conferencia virtual, no creas que ya llegaron a la meta o que son perfectas. Para nada. Cada una de ellas, de estas mujeres, son pecadoras que están siendo transformadas a una mejor imagen, a un mejor ser, a la imagen de Jesucristo. Y tal vez te identifiques con alguna de ellas en sus victorias, en sus batallas, en sus derrotas o en sus vergüenzas. Y aún verlas con esperanza en sus ojos. Pero no son ellas, sino el corazón, el alma y la mente de Cristo a través de estas mujeres. Ahora en Cristo, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Espero que puedas disfrutar esta serie de conferencias y que cada una pueda desafiarte, animarte, exhortarte o incluso hasta llevarte a la esperanza y a la transformación de tu vida en Cristo Jesús. Muchas gracias por tu tiempo y si quieres saber más, checa tu Biblia y sigue a Jesús. Gracias. Comparte el Evangelio con fidelidad y perseverancia, sin importar la oposición. Vamos a abrir tu Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículos 11 al 13. Esta porción que te voy a leer la puedes encontrar en la traducción Nueva Biblia de las Américas. ¿Lista? Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan de las apariencias y no del corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra en esta porción. Gracias por la libertad que nos has dado al poder compartirla mediante el Internet y poder llegar a aún más rincones en la tierra. Te ruego por cada una de las mujeres detrás de esta pantalla que pueda experimentarte, que pueda ver tu rostro y que sea tu Espíritu Santo trayéndole vida a través de tu palabra. Que esta porción y las siguientes en esta conferencia puedan ser un parteaguas para que cada vida de estas mujeres pueda estar cada día más cerca de Jesús. Porque ese es el único ingrediente para nuestra salvación y la plenitud de nuestra alma. Este tiempo es completamente tuyo, Dios. Llévate toda la gloria, Padre. Y permítenos ver tu rostro, ver tu gloria, Padre. Te amamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer el versículo 11 para darle un repasito. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Muy bien. Sabemos que el apóstol Pablo fue quien escribió esta carta a la iglesia en Corinto. Es la segunda carta que le escribió a esta iglesia. Y los antecedentes de Pablo, por así decirlo, era un conocedor sabio de la ley y ante tal puesto que tenía antes de Cristo, antes de que Cristo se le revelara, él sabía perfectamente acerca del juicio de Dios. Sabía que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y conociendo esta justicia de Dios, el juicio venidero y la realidad del pecado anclado en el corazón de la gente, no solamente de la gente en Corinto, sino la gente también el día de hoy, Pablo persuade a esta iglesia y hoy nos persuade a nosotros de volver a Dios. Si leemos un versículo anterior, el versículo 10, encontramos que dice:
porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Suena interesante. Entonces Pablo está diciendo que cada cosa que he hecho durante toda mi vida y que voy a hacer va a ser expuesta en un juicio. Y Pablo, si estás diciendo que Dios es santo y es justo, entonces no puedo de alguna forma declararme yo mismo inocente o salir victorioso de ese juicio si en algún momento en mi infancia dije alguna mentirita. Eso nos hace ver qué tan lejanos estamos en nuestra propia carne de la santidad de Dios y de la presencia de Dios. Vemos que el pecado nos separa completamente y por más que queramos escalar por buenas acciones, no vamos a poder llegar. Pero aquí la palabra clave es que es el tribunal de Cristo. Es solo a través de Cristo que nosotros podemos ser quedados como justificados, como limpios, salir victoriosos de ese juicio. Pero ojo, no te llevarás tú la gloria por las obras de Cristo. Así que no te vayas a poner un saco que no es tuyo. Es Cristo quien se va a llevar toda la gloria y todo el crédito por los hechos buenos que el creyente haga durante su vida como resultado de la obra de Dios en ellos. Entonces, no se trata de que nuestras obras ahora en Cristo, Dios las esté anotando como palomitas y qué bueno te estás portando en tu vida en Cristo, sino que son pequeñas piedritas que vamos acumulando para el crédito y la gloria de Cristo mismo. Entonces, Pablo dice, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Esto habla de que es Dios quien está mirando los corazones, no nada más las acciones de las personas. A Dios somos manifiestos. Dios nos conoce de todo a todo. El rincón más escondidito en tu corazón, sí, Dios lo conoce. Y envió a su Hijo también para morir por ese rinconcito un poquito lleno de arañas y oscuro en tu corazón. Pero vamos a regresar un poquito a Pablo. ¿Cómo es que Pablo empieza su anuncio del Evangelio y el ser una nueva criatura con un conoce el temor de Dios? Con un todos tenemos que comparecer ante este juicio. ¿No es una entrada un poco fuerte para lo que podamos llamar nosotros esperanza? ¿No empieza un poco desesperanzador? Pues sí, porque es la realidad de nuestros corazones. El pecado está anclado en nuestro corazón y el único que puede quitarlo de ahí es Jesucristo. Y ahora, así como Pablo, nosotros tenemos este llamado a compartir de esta justicia de Dios. Compartir a los demás, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestras amigas, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo. Desde esta postura de, hay un juicio, esto es real. La decisión para la vida eterna o para la muerte eterna es real. ¿Qué es lo que vas a decidir tú? Es un mensaje contundente, es un mensaje fuerte. No simplemente se trata de un Cristo te ama y murió por ti, que es verdad, pero es la santidad de Dios, el pecado que nos separa de esa santidad y esa justicia de Dios. Entonces, ¿sabes cuál es tu motivación para hablar del Evangelio a los demás?
el temor de Dios, así como a Pablo, te lleva a preocuparte por el futuro del alma de tus familiares, de tus amigos y de las personas a quienes amas y están a tu alrededor, piénsalo y medítalo por un momento. Vamos al versículo 12, que dice así: no nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuestas para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Entonces, ante la evidencia que aparece en el inicio de esta carta a los Corintios, podemos pensar que Pablo empieza a decir esto porque ha sido acusado simplemente de ser un gran elocuente y querer agradar a las personas para ser ganados para Cristo. Pero en versículos anteriores que quiero que leamos, quiero que escuches lo que Pablo dice al respecto. Por ejemplo, al principio, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice así, esto es en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Es la forma en la que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. ¿Te fijas cómo Pablo dice, Dios es el que sabe que esto es real? Dios es este respaldo porque Dios ha llamado a Pablo a hablar de su evangelio, a compartirlo con esa autoridad, porque Dios mismo, esa gran autoridad por sobre todas, es quien lo respalda y quien lo conoce. Vamos a ver otro versículo igual en 2 Corintios, ahora capítulo 3, versículo 1. Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. ¿Cómo podríamos verlo el día de hoy? Porque ya no hay tanto como estas cartas de recomendación para encargar a una persona en la casa de algún amigo, ¿no? Pero sí podemos verlo como esta apariencia de ser un gran predicador de la palabra por mero reconocimiento o por mera trayectoria, porque no hablamos de nuestras glorias o nuestras victorias, los milagros que vimos en el pasado, sino es una vida constante a los pies de Cristo. No porque hayamos tenido hace 20 años un gran evento evangelístico o un gran ministerio, eso es una garantía para que el día de hoy podamos tener esa misma autoridad. Porque no es nuestra autoridad, es Dios quien está respaldando con su palabra. Y entonces, si no estamos hablando de su palabra, pues perdemos esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, creo que en esta temporada en la que todas o la mayoría de las cosas han sido virtuales, aún la iglesia, pues tenemos mucho más acceso a estar viendo predicadores de diferentes iglesias, de diferentes ministerios y predicadores que podrían parecer muy piadosos, pero son más elocuentes que sumisos y sometidos a la autoridad de Dios. Así que, ojo con eso, ¿no? O sea, estos grandes elocuentes, la Biblia los llama como maestros falsos o que están enseñando un evangelio que está un poco desviado y por lo tanto es un evangelio basado en mentira. Otro versículo del cual te quiero hablar
igual en 2 de Corintios, ahora es capítulo 4, versículo 2. Y Pablo menciona aquí: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Otra vez Pablo usa esta gran autoridad que Dios le ha dado de decir: Dios me conoce, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis motivaciones y es Dios quien está respaldando esto porque Él me llamó aquí. Pablo es sincero en dar su testimonio de su real y amor hacia la iglesia de Cristo, en este caso en Corinto, al darles un mensaje del evangelio puro, fiel, sin atenuaciones, no diluido, no maquillado, como diríamos ahora, sin filtros. Y sabemos esto por las redes sociales. ¿Quién quiere aparecer en una historia en Instagram o en algún live con la cara con la que recién se despertó en la mañana? Hay muchos filtros que nos podemos poner. Y aquí Pablo está diciendo: yo no he puesto ningún filtro piadoso, ningún filtro religioso, ningún filtro de elocuencia. Y el evangelio no tiene por qué tener ningún filtro para que sea aceptado por una persona necesitada, una persona muerta en sus delitos y pecados. Es como si pusiéramos un curita en una herida de bala. Es como si pusiéramos un poco de miel para una fractura, ¿no? Hablando de estos remedios de la abuela, remedios caseros. No sirve de nada maquillar el evangelio. Un evangelio distorsionado, un evangelio maquillado no salva vidas. Es necesario saber que estamos con el pecado anclado en nuestro corazón, que necesitamos que Cristo lo saque. Es necesario saber que estamos muertos y que si seguimos en ese camino sin Cristo vamos a terminar en una muerte eterna. Es necesario saber que Dios es santo, que Dios es justo. Y que no solo es santo, es 3 veces santo. La perfección. Dios es completamente luz y no puede haber tinieblas ni oscuridad en Él. Ni siquiera una sombra. Es necesario saber nuestra condición y saber quién es Dios. Saber dónde está Dios en toda su majestad, en toda su gloria. Dándonos cuenta de esto y dándonos cuenta de toda esa ley que vemos en el Antiguo Testamento que es necesaria para agradar a Dios, para darle un sacrificio que sea agradable a sus pies, para darnos cuenta que no vamos a poder solos. Es necesario conocer que Cristo, siendo Dios, dejó su trono para venir a la tierra en forma de hombre, vivir una vida justa, morir en un madero, siendo completamente inocente, pagando por cada uno de nuestros pecados, amándonos de esa forma, dando su vida por ti, dando su vida por mí, dando su vida por nosotros. Que bajó a las profundidades de la tierra, que liberó del cautiverio, nos liberó de la muerte, que resucitó y que ahora está sentado a la derecha del Padre, preparando una morada para ti y para mí, si has creído en este evangelio.
no solamente decir, oye, Cristo te ama. Hay mucho más que decir que un Cristo te ama. ¿Te has encontrado ahí? Queriendo maquillar o hacer un poquito más tenue, que no parezca tan agresivo ni tan la paga del pecado es muerte, o tal vez decirlo entre dientes, para que no se ofenda a la otra persona y para que pueda tener una relación igual que antes contigo. Vamos a leer ahora Gálatas capítulo 1, versículo 10. Queda claro que no es mi intención, dice Pablo, ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Wow. Esa es una gran motivación y creo que nos la ha repetido en varias ocasiones en los versículos que acabamos de leer. Pablo dice, esto lo hago para Dios, esto lo hago para agradarlo, esto lo hago porque Dios me ha llamado a hacer esto y Dios me respalda con su palabra. Entonces, ante tal verdad, podemos esperar que cuando hablemos de Cristo, si es que tus motivaciones son el temor de Dios y el amor a Dios, probablemente te vas a encontrar con rechazo, con sarcasmo, con incredulidad y con crítica. Eso es una realidad. Porque le pasó a Pablo. Y es más, le pasó a Cristo mismo. Pero esto no es para desanimarte, ni mucho menos. Vamos a leer, regresando a la carta de Corintios, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 14. Dice, aunque por ahora no nos entiendan, entonces en el día que el Señor Jesucristo regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Así que no nos desanimemos. Recuerda que nuestro trabajo no es convertir a las personas a Cristo. No tenemos ese poder. No somos el Espíritu Santo, sino que llevamos a ver a esas personas de dónde viene el manantial de agua viva, de donde nosotros ya hemos bebido y nos hemos saciado. Y nuestro galardón no está aquí para recibir ay, gracias por un sorbito del agua que me diste. Es lo que necesitaba. Ese no es tu galardón, no lo hagas por eso. Nuestro galardón está en el día de Jesucristo, cuando Jesucristo regrese por su iglesia. Cuando Él vuelva y te llame buen siervo fiel. ¡Qué maravilla! Vamos a seguir con el capítulo 13. Con el versículo 13, de 2 de Corintios 5. Porque si estamos locos, dice Pablo, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. El entusiasmo de hablar de Pablo sobre el Evangelio y ante diferentes audiencias, desde reyes hasta gente en la calle. Sabemos que Dios le dio a Pablo el llamado de hablar del Evangelio a los gentiles. Entonces, si no eras un judío en ese tiempo, Pablo era el que te iba a hablar. O sea, si fueras comerciante, si tuvieras riquezas, o estuvieras en la calle, o fueras leproso, o fueras un rey. Pero si no eras del pueblo de Israel, a Pablo le tocaba hablarte del Evangelio. Y lo hacía con tanto entusiasmo y me lo imagino gritando por las calles, hablando fuertemente acerca de la justicia de Dios, como ya lo vimos, pero también hablando de su propio testimonio y de cómo Cristo mismo fue el que lo llamó, cómo Él
transformó su vida, cómo Cristo transformó la vida de Pablo. Un corazón que desde el punto de vista humano parecería súper duro, ¿no? Y malo. Pablo, antes llamado Saulo, que iba a perseguir a cualquier cristiano, cualquier seguidor de Cristo, y ahora escucharlo hablar acerca de la salvación que es en Cristo y cómo su vida ha sido transformada y tiene un propósito mucho más maravilloso y mucho más valioso que el simple hecho de hablar y evaluar la ley. Entonces a los demás les parecía esto como una locura. Su propia conversión milagrosa parecía una locura. Te voy a leer una pequeña historia que aparece en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 24 y 25. El contexto es que Pablo estaba hablando de su testimonio ante un rey. Y estaba ahí Festo, ¿no? Que estaba ahí escuchando. Vamos a escuchar qué dice. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¡Wow! Pablo explica entonces que si alguien cree que se está excediendo de sus formas de hablar del evangelio, hasta como arrebatos espirituales, de hablar de quién es Dios y cómo Cristo mismo lo llamó, y que todos tienen esta invitación de parte de Cristo para la vida eterna, que para el pueblo de Israel era una locura, como pues si nosotros somos el pueblo elegido. Hablar de este evangelio, este regalo de salvación que es para todos. Todo eso, todas esas conversaciones, Pablo las hace para Dios, por temor a Dios, por amor a Dios. Y porque Dios le dio ese propósito, ese llamado, la misión de Dios. Y esto nos habla de que Pablo tiene una relación cercana con Dios. Hemos leído que Dios conoce bien a Pablo, pero aquí conocemos que Pablo conoce bien a Dios, se relaciona con Él en lo íntimo. Pero también Pablo dice que todo lo que parezca dicho con cordura lo hace por el beneficio de las personas que lo escuchan a fin de que comprendan. Has estado ahí de repente que estás haciendo tu devocional, teniendo un tiempo con Dios padrísimo, y sales de tu habitación o del lugar de donde hagas tu devocional súper emocionado y todavía con la Biblia en mano y diciendo: es que Dios me habló, Dios respondió mi oración. Y le hablas al primero en tu casa que ves venir y le dices: oye, es que Dios me habló y me dijo esto, y con lágrimas en los ojos, y te ven con cara de: ay, ¿y no vas a desayunar? ¿No? Porque en esa locura, en ese arrebato, en ese tiempo maravilloso espiritual con Dios, Dios es el único que conoce perfectamente tu corazón. Y Dios va a transformar ese corazón a través de la palabra de Dios. Pero a veces para los demás, la palabra de Dios les habla de diferente forma, porque todos los corazones son diferentes. Entonces es necesario como, estaba pasando por esto, oré a Dios y me respondió a esto, y hacerlo con un poco más de calma, con un poco más de cordura. Y aún más esto hacia las personas que no creen en el evangelio. ¿Cómo te van a decir: oye, pero te quedaste sin empleo? ¿Cómo es que tienes paz? ¿Cómo que es que te estás riendo? ¿Cómo es que das gracias a Dios?
Eso parece locura a veces, ¿no? Entonces creo que si has pasado por esto, también experimentaste lo que Pablo está diciendo en ese momento. Y al final de cuentas, para ti y para mí, lo de menos es que nos llamen que estamos locas. Que nos llamen locas si quieren. Si es que eso implica que tenemos una relación cercana, una relación íntima con el Rey de Reyes. Eso es lo realmente importante. Entonces, ¿qué te ha parecido esta porción? ¿Ha sido de valor para ti? ¿Has podido reconocerte en cuanto a tus motivaciones para compartir el Evangelio? En cuanto a si le pones ahí una florecita más al Evangelio o mejor omites alguna palabra. ¿Te has visto como la loca que habla del Evangelio, pero que sabe y está segura que es Dios quien la conoce y Dios quien la respalda? Así que, para terminar, muy fácil. Teme a Dios, ama a Dios y comparte el Evangelio con fidelidad y perseverancia, sin importar la oposición. Porque estamos en una batalla por nuestras almas, una batalla por nuestra eternidad. Y no te preocupes, que si Dios te ha enviado, es porque Él mismo irá contigo y te dará su respaldo. Acompáñame a orar. Mi Dios, gracias Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos conocerte tal como eres. Un Dios justo, un Dios santo, un Dios que nos ama y que nos ha dado una gran esperanza por medio de Cristo. Hoy te rogamos que podamos tener esa valentía que tuvo Pablo para hablar de tu Evangelio. Te rogamos que podamos ser fiel a las Escrituras, fiel a tu palabra, fieles a ti al hablar del Evangelio. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotras lo que conviene para gloria tuya, porque te amamos y queremos obedecerte. Te ruego que pongas en nosotras preocupación por las almas que tenemos cercanas, que aún no te conocen. Que podamos hablarles de este Evangelio que trae vida. Este Evangelio que es la solución a su problema de muerte eterna, a su problema de depresión, de ansiedad, de miedo. Gracias Dios porque nos has hecho salva, Señor, y nos has puesto como testigos de tu gloria a nosotros poder compartir el Evangelio. Líbranos, Dios, de compartir tu Evangelio solamente para recibir un gracias o para vernos bien, sino llénanos de un temor genuino de tu santidad y de tu justicia, Señor. Y una preocupación y amor real, genuino por las almas de las personas. Te amamos, Padre. Te amamos, mi Dios, y queremos darte la gloria. Usa nuestras vidas, Padre, te pertenecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estar pensando, ay, sí, el amor de Dios, sí, el Evangelio, sé todo acerca de eso. Es cierto que amo esa historia y es buena recordarla para compartirla con mis amigos inconversos, pero si ya soy salvo, ¿no se supone que debería de pasar a otro nivel? Es decir, el Evangelio es maravilloso para los que están empezando la vida cristiana, pero creo que ya lo entendí. Después de todo soy cristiana. ¿Quieres decir que hay algo más que debo considerar? Sí. De hecho, estoy diciendo que si olvidas centrarte en el amor de Dios por ti a través de Cristo, tu cristianismo pronto se reducirá a un programa de superación personal. Uno de los muchos métodos que te ayudan a poner tu vida en orden.
Y aunque eso suene bien, no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. El cristianismo no es un programa de superación personal. Es el reconocimiento que se necesita más que una mera superación personal. Se necesita muerte y resurrección. En tu esfuerzo por ser buena cristiana, ¿no te has olvidado de Jesús? En el libro ¿Por qué Él me ama?, de la autora Alice Fitzpatrick, nos ayudan a ver estas verdades. ¿Por qué Él me ama? Restaura la visión, recordando a los cristianos su verdadera identidad como hijos de Dios, amados por el Padre que nos ha adoptado y como cónyuges del Hijo, como personas capacitadas por el Espíritu Santo. Simple y llanamente, el amor transforma a las personas. Yo estoy leyendo el libro en un formato digital, pero lo puedes encontrar disponible en nuestra librería. En este libro, al final de cada capítulo, vas a encontrar con preguntas e invitaciones a reflexionar con mayor profundidad acerca de cómo estás viviendo tu vida cristiana en estos momentos. El libro es Porque Él me ama. Lo tenemos disponible en la librería. Escríbenos un WhatsApp a Contacto Horizonte Ciudad de México para más información. Hola chicas, mi nombre es Yanura y soy esposa de Adrián Capitán, el pastor de Horizonte Villahermosa, y es un placer y un honor el poder estar aquí exponiendo la palabra de Dios. Y me tocó a mí el versículo de 2 Corintios 5 del 14 al 15. Vamos a estar empapándonos de esto y vamos a empezar con una oración. Padre, gracias porque eres bueno y eres un Padre amoroso, Señor. Gracias por cada chica que pudo conectarse y que puede estar viendo esto. Habla, Señor, a las vidas de todas las mujeres que están ahí escuchando, así como has hablado a mi vida mientras leía esto y preparaba el mensaje, Padre. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Háblanos, te necesitamos siempre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, aquí donde me ven y súper nerviosa. Es raro estar hablando a una cámara y muchas pueden decir, no, pues es más fácil, es más sencillo y no, habrá que es un recordatorio de que tenemos que estar agradecidas y darle gloria a Dios por nuestros pastores que hicieron esto a través de la pandemia y la verdad que gloria a Dios por ellos. Pues bueno, me tocó exponer 2 Corintios 5 del 14 al 15, pero ya está en su Biblia ahí. Y mis amigas y hermanas ya han tocado el contexto, entonces no me voy a meter tanto en eso. Ya sabemos que Pablo está hablando del ministerio. Y empezamos en el 14 nosotras. Y lo que voy a tocar es un recordatorio de nuestra unión con Cristo y cómo nuestra nueva identidad y cómo Pablo nos dice que debemos vivir para Él. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué vamos a vivir para Él? ¿Qué ha hecho? Eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, comenzamos en el 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este versículo empieza con un pues y hace inmediatamente una conexión con el versículo anterior. Da a entender que no hubo un punto y final. Y Pablo en el versículo anterior está tocando un tema donde dice, no, si estoy loco es para el Señor. Y si no estoy loco es para beneficio de ustedes. Y yo decía, no, pues ¿cómo voy a unir esto con lo que me toca a mí? Y me viene un ejemplo de las misiones. Cuando un misionero es movido por Dios a irse a un lugar remoto del planeta, para muchos esto es una locura. No entienden. Para Dios no es locura. Y para las personas que están en aquel lugar es un beneficio el que los misioneros no estén locos.
Entonces, aquí es esto, y en misiones, pastorado y cualquier otro ministerio siempre va a ser movido por Dios. Y aquí dice el por qué los mueve, por qué hacen lo que hacen, por qué Pablo hacía lo que hacía. Dice, nos apremia, el amor de Cristo nos apremia. Esta palabra es, somos prisioneros, estamos cautivos, somos esclavos por amor. Entonces hacemos todo lo que hacemos por Cristo porque somos de Él, somos suyos. Y viendo cómo el ministerio de Pablo, no solo en 2 de Corintios, sino en todas las cartas de él y en la Biblia, podemos ver el ministerio de Pablo. Y solo esto es un dato curioso o interesante, que Pablo usaba mucho la expresión en Cristo y se encuentra en sus epístolas 150 veces, sin contar su expresión paralela con Cristo, que también es usado muchísimo por Pablo. Entonces, Pablo habla muchísimo de este tema de, ok, mi vida pasada, pero ahora en Cristo, mi vida pasada, pero ahora con Cristo. Y pues bueno, así se llama la conferencia, ahora en Cristo. Somos esclavos, somos esclavas de Él. Y Pablo sufría penalidades por el Evangelio. Lo dice 2 de Timoteo 2. A él no le importaba que lo metieran a la cárcel siendo difamado. Pero aquí nos puede surgir una pregunta. ¿Cómo Pablo puede ser fiel y ser feliz en todo tiempo cuando era apedreado, cuando naufragaba, cuando era calumniado? Era rechazado tanto por sus amigos como enemigos. ¿Cómo podía ser feliz en el ministerio? Y podemos radicalmente nosotros decir, no, a veces a mí escucho un mal comentario de alguien y yo siento que me muero y siento que ya no puedo con el ministerio y que solo soy yo sufriendo y esto lo hago por amor a Cristo. Pero Pablo también tenía problemas en su ministerio, luchas. ¿Por qué? Y él lo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero algo que sabemos es que él no vivía para complacerse a sí mismo, por eso le dolía el que estuviera atado a un cuerpo que pecara. Él no vivía para llenar sus propias necesidades. En el momento de su conversión camino a Damasco, él cambió radicalmente por obra del Espíritu Santo. Él tenía una sola pasión, que era vivir para la gloria de Cristo y complacencia de Dios. Entendiendo que todo lo que hacemos, todo lo que yo hago, Yanura, todo lo que tú haces, es porque somos esclavas por amor de Cristo, porque somos de Él, le pertenecemos. Seguimos en el versículo 14, en la segunda parte. Habiendo llegado a esta conclusión de que le pertenecemos, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí está hablando de la obra que Jesús hizo en la cruz y vista desde una perspectiva eterna. Porque aquí dice que uno murió en la cruz y fue Jesús, pero todos sus hijos también murieron ahí. 2021, nosotras morimos en esa cruz y somos hijas de Dios. Y es una perspectiva eterna. Y también resucitamos con Él. Está hablando del bautismo, está hablando de la unión con Cristo, que es un pilar de la fe para el crecimiento y para abrazar nuestra identidad que tenemos en Él y que nos da. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo
en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué le pertenecemos? ¿Por qué somos prisioneras de ese amor que decía Pablo? Por esto. No hay mayor amor, no hay amor más perfecto que el de Jesús, que el de Dios Padre hacia nosotros. Pero, dice en Gálatas 2:20, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Y esto es el Evangelio. Lo necesitamos todos los días para impactar nuestros días en esas malas noches, en aflicciones largas, en aflicciones, en enfermedades, en lo que ahorita venga a tu mente. El Evangelio siempre nos va a traer esperanza. Pero, Yana, ¿qué significa vivir por fe cuando tenemos una semana atrasada de ropa y nuestros hijos no tienen que ponerse? ¿O qué significa ya no vivo yo cuando lidiamos con nuestra soltería? ¿O qué significa, cuáles son las implicaciones de que Cristo vive en nosotras cuando enfrentamos la desilusión de nuestro matrimonio? O en otras cosas que tú puedas pensar en nuestro estudio, cuando nuestro trabajo nos agobia. Es que nosotras estamos en Cristo. Cuando Él murió en la cruz, nosotras también morimos. Y nuestro viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos de este mundo engañoso, deseos engañosos, la llanura temerosa, egoísta, orgullosa, murió con Cristo. Y cuando Cristo resucitó, yo también resucité con Él y un nuevo yo resucitó. Y esto es esperanzador. Y Romanos 6:6 nos dice que sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas y ya no seamos esclavos del pecado. No tenemos otra alternativa. O somos esclavos del pecado o somos esclavas de Cristo. Y hay muchísima diferencia entre ser esclava de uno y ser esclavo de Cristo. Y gloria a Dios, porque esa muerte en esa cruz, esa redención, esa justificación era necesaria para nosotros ser libres de la esclavitud del pecado y poder disfrutar una nueva vida en Cristo. El texto continúa diciendo, para que los que viven, pasó todo esto, uno murió por todos, todos murieron, y por todos murió para que los que viven, los que somos hijos ya de Dios, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No confundamos lo simple con lo difícil. Es simple leerlo, o sea, se entiende perfectamente. Ya no tengo que vivir para mí, para mis necesidades, para mis gustos, para mí. Tengo que vivir para Él. Pero es difícil, porque seguimos atados, como dice Gálatas 2:20, a un cuerpo. Seguimos atados aquí, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará? Pero si es una esperanza gloriosa el Evangelio, claro que sí, hermanas, es súper hermosa esa esperanza y sabemos que se puede porque la Biblia lo dice y por eso vivimos por fe y para poder vivir plenamente tenemos que morir completamente. Tenemos que morir completamente, hermanas. Romanos 6 del 8 al 11 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondido con Cristo en Dios.
es un regalo que no merecemos. No hicimos absolutamente nada nosotros. Él lo hizo. Y por eso desde una perspectiva eterna pasa todo esto. Ya no vivimos para nosotras mismas. Vivimos para Dios. Y quise seguir continuando en Colosenses, donde pasa una lista de cosas que no agradan a Dios y cosas que Él quiere que busquemos. Y me hice la pregunta, bueno, ¿qué sería vivir para mí? ¿Qué sería hacer algo que no honra a Dios, que no da gloria a Dios? Colosenses, el capítulo 3, del 5 al 10, hay una lista de las cosas que no honran a Dios y que muchas veces encontramos cierto placer porque es pecado. Y así podemos darnos gustos o vivir para nosotras mismas haciendo esto. Y se los voy a explicar y se los voy a ir leyendo. Nada más resalté las cosas que debemos de quitar, y ustedes en su casa más adelante pueden estudiarlo con más profundidad, pueden pasar su tiempo devocional ahí y Dios les va a hablar muchísimo. Colosenses 3, del 5, dice, así que hagan morir todas las cosas pecaminosas y terrenales. O sea, empieza diciendo de todo, todas las cosas terrenales y pecaminosas. O sea, si se me escapa algo de esta lista, empecé con todo. Y luego dice, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, quita la avaricia, el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Ok, ¿qué es vivir para sí mismo? Vivir en pecado. Vivir agradándome. Porque si yo no agrado al Señor, que es nuestro propósito en la vida, para que fuimos creados, para darle gloria a Dios, si no le doy gloria a Dios, soy una ladrona de la gloria de Dios. Y esta lista continúa, pero ahora con una vida que agrada a Dios. Entonces, ¿cómo sería vivir para Él? Ahí va. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia, sean comprensivos, perdonen, vístanse de amor, vivan en paz, sean agradecidos, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enseñen, aconsejen a otros, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con corazones agradecidos. Y luego dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Luego empieza como unas instrucciones familiares, pero aquí es esposas. Si estás casada, es sujétate a tu marido. O sea, cumple tu rol como esposa y todo lo que implica, ¿no? Luego habla a los hijos, a los maridos. Luego en el capítulo 4:2 dicen, dedíquense a la oración con una mente abierta y un corazón agradecido. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. ¿Cuántas palomitas tienes de esta lista y cuántas palomitas tienes de la otra? Entonces, y esto no es un mensaje fatalista y decir, miserable de mí. Creo que no vivo para Dios, entonces no soy salva. No es así, hermana. No es así, amiga. Como les decía, vivimos en este cuerpo
que está sujeta, no estamos sujetos a este cuerpo pecaminoso, pero la obra de Dios es poderosa y dice que ya no vivimos para el pecado, ya no somos esclavas del pecado. Y quiero explicar eso con Timoteo. Timoteo 2 dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y aquí está hablando de cristianos. Aquí está hablando de hijos de Dios. Y aquí es, Señor, límpiame, Señor. Esto está hablando de la santificación. Y la santificación no se da de un día para otro. La santificación es progresiva, es una carrera. Y nos manda a ser activos, a limpiar una casa. Yo tengo 2 chiquititos, una de 3 años y otro de 2. Un día que no limpie la casa, parece que va a ser un huracán y todo está, en verdad, los juguetes, todo por acá. Mis niños son súper activos, súper juguetones. Bueno, a la hora de comer, tiran comida. Si eres mamá, me vas a entender. Si tienes sobrinos, me vas a entender. Si tienes hermanitos, me vas a entender. Y es esto. Vayamos a la palabra del Señor, corramos a Él. Su palabra dice que son nuevas las misericordias cada mañana. Esto es diario. Y acabamos de leer en Colosenses, y esto me encantó. Dice que nuestra nueva naturaleza se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Porque así es como podemos conocer su amor. Un amor que al conocerlo más nos apremiará a vivir para Él. Un amor que entre más me meto en su palabra, entre más me dejo cautivar por su palabra viva, más le conozco, más sé qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y esto no es que nos hacemos las cosas por obligación, no. Pero cuando amamos a alguien, lo hacemos en automático. ¿Y cómo podemos llegar a amar cada día más y deleitarnos como es el salmista? Y nada nos faltará, porque lo tenemos todo en Él, conociéndole diariamente. Nuevas son tus misericordias. Señor, hay días en que me acuesto y digo, no puedo más. Estoy súper cansada, estoy súper agotada. El embarazo me cansó demasiado, me cansa demasiado. Tener 2 chiquitos, digo, Señor, gracias, porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Y sé que tu misericordia va a renovar mi fuerza, me va a ayudar al día siguiente. Entonces, cada vez que la echamos a perder, cada vez que fallamos, es una oportunidad de reconocer nuestra incapacidad y desesperanza fuera de Cristo. Es una oportunidad para arrepentirnos y entregarnos a nosotras mismas de nuevo a Cristo y a su misericordia y a lo que hizo por nosotras en esa cruz. Y recordarnos que nuestra vieja yo, envidiosa, rencorosa, cero amor, cero empatía, envidiosa, ha muerto en esa cruz. Y que una nueva llanura, una nueva mujer se levantó con Cristo. Una mujer que puede ser amorosa, una mujer que puede perdonar, una mujer que puede estar gozosa en medio de la dificultad, en medio de enfermedades, en medio de las contestaciones de que Cristo que no nos gusta o en un no. Claro que lo podemos hacer. Y por eso tenemos que decir, Señor, ayúdanos a recordar lo que tú ya hiciste en esa cruz, lo que tú ya nos diste, que es una nueva identidad, y también a recordarnos siempre que ya no vivimos para nosotros.
Y ahora, parafraseando a Pablo y hacer personal este texto, dice: en cuanto a la anterior manera de vivir, despojémonos de esa vieja mujer que se corrompe según los deseos engañosos y renovémonos en el espíritu de nuestra mente y vistámonos de una nueva mujer, la cual, en la semejanza de Dios, ha sido criada en la justicia y santidad de la verdad. Es hermoso todo lo que hace Dios. Es cautivante todo lo que hace Dios, porque es perfecto y nos podemos hacer la pregunta de, realmente creo que vivo a la luz de mi yo ansioso, temeroso, rencoroso, envidioso. Sigo viviendo ahí porque me parece que hay días en la que sigo atada a mi vieja naturaleza. O realmente creo que ya no soy yo la que vive, sino es Cristo en mí quien vive. Y mientras hacía esto, Dios habló muchísimo a mi vida. Dios habló muchísimo a mí. Y dije, no, tengo que vivir para Él. Y esto tengo que escribirlo en una cartulina y ponerlo en el baño, en la sala, en mi cuarto, en el cuarto de los niños, y recordármelo en lo ordinario. Si eres estudiante en tu escuela, haciendo tarea, poniendo atención, vive como si fuera para Dios. En tu matrimonio, el servir a tu marido, el ser esa ayuda a la que Dios nos ha llamado a las mujeres. En la soltería, dice que las solteras tienen cuidado del Señor. Entonces, en tu soltería estás aprovechando tu tiempo para darle gloria a Dios. Dice Romanos que ya sea que bebamos o comamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Y es todo. Puedes decir que es simplemente beber un vaso de agua, hazlo para la gloria de Dios. Comer. Mira, nosotras las mujeres, no sé si todas, hablo por mí, un tema súper con el que fui esclava mucho tiempo fue con la comida. Y es como, no. Dios me hizo libre de eso. Tengo que cambiar mi mente. Eso pasó hace un año aproximadamente, en la que, hablando con mi esposa, decía, no, es que, ¿cómo es posible que cada tanto vuelva a caer con esto? Cada tanto vuelva a luchar con que me siento mal porque comí esto, porque me siento mal con mi físico y me siento mal y esto me esclaviza y me pone de mal humor y bueno. Y me dijo, Yanura, eres libre del pecado. Ya Dios te hizo libre, te dio una nueva identidad. Tú eres hija de Dios, no eres Yanura la que lucha con la comida. Y fue como, es cierto, claro que es cierto. Se nos olvida y tenemos que recordar y tenemos que limpiar esta casita todos los días para poder decir, Dios, hazme vivir para ti. Y este es mi deseo con esto, de que todo lo que hagamos, chicas, todo lo que hagamos sea para darle gloria a Dios, sea porque vivimos para Él, por esa obra redentora en la que Él murió, se entregó y nos hizo suyas. Nuestra vida refleje esa verdad en nuestros corazones. Y ánimo, esto es para decir gracias Dios, y esto es muy esperanzador si somos hijas de Él, es quitarte un peso de encima. Y decir, lo único que tengo que hacer es rendir mi vida diariamente, ir a la palabra y Señor, háblame, recuérdame. Y el Señor lo hace todo, y todo desde una perspectiva eterna. Entonces, vivamos para Él, no para nosotras, que es muy fácil, ¿no? Entonces, vamos a orar y que esta palabra que Dios nos acaba de dar y que me la dio a mí otra vez,
se quede en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a que esta verdad que tú nos has hablado, que es tu palabra, que es viva y es eficaz, nuestros corazones puedan retenerla, Señor, y que pueda llevarse a cabo lo que tú has hablado a cada una de nosotras. Te pedimos que sigas haciendo esa obra santificadora en nosotras, que podamos disfrutarte, Padre, porque la vida en ti es libre, es vivir verdaderamente, que poder descansar en tu poder, a no vivir para nosotros, Señor, que lo que aprendimos hoy, lo que tú nos has hablado hoy, se quede en nuestros corazones, Padre. Gracias por tu obra redentora y porque tenemos esperanza y te tenemos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicas, les mando un abrazo y esto fue todo. Saludo desde Villahermosa y seguimos escuchando palabra del Señor. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, siempre saciarás. Me unigo aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Me llamas tú a dejarlo todo atrás. Me llamas tú a acercarme más y más. Vida das, en tu cruz hay libertad. Santo Espíritu de Dios, tú siempre saciarás, tú siempre saciarás. Me unigo aquí, te doy honor, rendido ante el altar de mi Señor, pues tuyo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás, tú permanecerás. Solo a ti te deseo, tú eres mi único anhelo. Yo he visto y he probado que eres fiel. Por siempre es tu reino, tu trono es eterno, y por siempre cantaré
yo soy hasta el final. A mi lado sé que permanecerás. A mi lado sé que permanecerás. A mi lado sé que permanecerás. Tú permanecerás. Esperamos que esta conferencia haya sido de bendición y cambio para tu vida. No olvides darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como Horizonte CDMX. Comparte este contenido con alguien que ames. Que Dios te bendiga.